Y para mí fue algo muy llamativo por las diferentes iniciativas que ellos tenían, ¿no? Y para mencionarles uno de los maestros legendarios que tiene la neurocirugía, el maestro Spetzler, que es un alemán que ha hecho su residencia en Estados Unidos. Él ha hecho cátedra dentro del Instituto Barro de Neurología, ¿no? Y ha dejado a grandes maestros como, por ejemplo, el doctor Michael Lotto. Entonces, el encontrar estas ponencias para mí en español, que me lo expliquen de una manera detallada, como solamente el doctor Arnau pues lo puede hacer, me quedó sorprendido. Pero más me causó impacto el saber que había médicos peruanos que tenían esa iniciativa de querer hacer cambios acá dentro de nuestro país. Aquí en la misma fotografía les presento el día 1 cuando conocí a mis mentores, al doctor Cristian Salazar Campos y al doctor Bruno Díaz Llanes, exalumno de la primera promoción de la UPC. Con todo esto, contactándome con los mentores, siendo un muchacho que quizás vio una oportunidad, estábamos en pandemia, recuerden, yo tomé una decisión que sí o sí quería entrenarme, sí o sí lo necesitaba, porque tantas cosas que había visto en internet, ustedes van a encontrar laboratorios donde hay microscopios de alta tecnología, donde hay imágenes, donde hay cadáveres, eso al menos en el ámbito quirúrgico, en el ámbito de la neurocirugía, les va a llamar mucho la atención. Y esto yo lo tuve gracias al laboratorio de neuromicrocirugía del Hospital de la Policía, Luis N. Sáenz, donde el maestro Salazar estaba actualmente, estaba en ese tiempo, perdón, haciendo su residencia. Y fui uno de los primeros pasantes como estudiante de medicina en sexto año, ¿no? Fue una odisea, yo estaba en provincia, teníamos las restricciones, y sinceramente más fue mi hambre de querer entrenarme para poder conocer la especialidad, porque yo estaba un 80% decidido, ¿no? Y esto es lo que complementó, pues prácticamente para decir que al 100%. A veces no nos dicen los maestros el tema de la precisión, el tema de ser delicados con una pieza anatómica, ¿no? Doctor, por ejemplo, ¿usted por qué no ha ido por la parte cardiovascular? El corazón, muchachos, puede salir del pecho, puedes tenerlo en tu mano, ¿no? Pero eso no puedes hacer con el cerebro. Hay una magia, hay una maravillosa ciencia detrás del mundo del cerebro que hasta ahorita me sigue capturando y me llama demasiado la atención porque hay bastantes áreas que investigar. Y desde acá en Perú, pues hemos comenzado a realizar las primeras iniciativas con respecto a la investigación. Pero en aquel entonces, cuando yo me estaba entrenando, pues ahí estoy un poco con la fineza, con el Dremel en la imagen de la derecha. Por fin pude conocer un cerebro, ¿no? Estaba bien conservado, pude practicar mucho de lo que es la neuroanatomía funcional y ir dando mis primeros pasos en la neuroanatomía microquirúrgica. Y en la última imagen, por así decirlo, mi máximo esplendor, que en realidad hasta ahorita yo lo recuerdo, fue cuando estuve al frente yo solito con un microscopio, haciendo mi disección de fibras largas. Fue algo muy motivador, fue algo que en realidad hasta ahorita no hay ninguna sensación que se asemeje, pero déjenme decirles que el entrenamiento que ustedes pueden ver en el extranjero también lo pueden hacer en el Perú, siempre y cuando tengamos pues las directivas y las guías adecuadas, ¿no? Porque obviamente este entrenamiento fue supervisado por neurocirujanos expertos, el jefe de servicios sabía que yo estaba ahí, el director académico del laboratorio también tenía mucho interés en cómo podíamos desarrollar este proyecto dirigido a un estudiante de medicina. Como les comentaba anteriormente, el tema de la difusión full contenido en inglés, pues yo quise difundir lo aprendido a través del Neurolympics Training Camp, en donde los residentes de todo el Perú se unían a las 7 de la mañana a una pequeña ronda de preguntas, donde comenzábamos a hacer la parte académica, ¿no? Que no deja de lado en cualquier especialidad, sea quirúrgico o clínica. La destreza que ustedes tengan con sus pacientes, la habilidad manual, el conocimiento teórico, todo es una fusión, pero sin embargo nos condenamos a nosotros mismos y a nuestra especialidad si es que no comenzamos a difundir lo aprendido, ¿no? Es algo que quizás nosotros como hermanos mayores recién nos estamos dando cuenta. Es enseñar y aprender. En toda especialidad quirúrgica, quizás también lo ha mencionado el doctor Rodrigo, es enseñar y aprender. Y neurocirugía es una de las especialidades en donde el R2, a pesar de ser R2, tiene que
enseñarle al R1 y recibe las enseñanzas del R3. Y así sucesivamente, ¿no? Ese es en el ejemplo americano, ¿no? En donde tienen una escuela, por así decirlo, un poco más formal, ¿no? Entonces, comencé a recibir estudiantes dentro del laboratorio, entendí este cariño por los temas académicos, por el tema de qué primera estructura, qué primera vez en sala de operaciones. Y lo curioso es que el laboratorio de microcirugía también tenía un componente muy importante anatómico, que también nosotros hemos hecho en UPC, que es mediante modelos tridimensionales, ¿no? Quizás nosotros lo tenemos a través de maquetas, ¿no? Pero nosotros los diseñamos desde cero, ¿no? En la primera imagen son estudiantes de la Universidad Norbert Wiener, en donde pues están teniendo sus primeras prácticas con suturas. En la imagen del medio estamos en una artrodesis lumbar, en donde igual estudiantes de la Norbert Wiener están aprendiendo un poco de lo que es la anatomía de la columna, ¿no? Y en esta última imagen tenemos al residente quinto año, a un R6, o sea, un subespecialista que se está preparando, ¿no? Para el tema de pediatría, neurocirugía pediátrica, y un R1. Los tres supervisando el aprendizaje de mi estudiante Janet, que es de la Universidad Basada de Grossman, ahí en Tarna, ¿no? O sea, en realidad, no solamente era un compromiso individual, ¿no? De mi persona, sino era un ánimo para sacar adelante una iniciativa, un laboratorio, enseñando y aprendiendo. También tenemos que comunicar nuestros hallazgos, es decir, si nosotros no comunicamos lo que se hace en Perú, hecho por peruanos, en el mapa de las investigaciones estamos en absolutamente en cero. Y es algo que, al menos cuando yo decidí involucrarme en la investigación y comenzar a mandar mis propios artículos científicos, comprendí que a Perú lo siguen viendo como un país tercermundista, ¿no? A pesar de la tecnología que nosotros tenemos acá, a pesar de la calidez y la calidad de personas, de personal de salud que tenemos acá en el Perú, ¿no? Entonces fue un artículo de los 200 en conmemoración de la independencia del Perú, donde mandamos toda la parte histórica que hubo en la neurocirugía acá en Perú, ¿no? Aquí en la imagen puedo ver al doctor Díaz, ¿no? Como les mencionaba, exalumno de la primera promoción de la UPC, estábamos allá en Colombia, en la WNS. Entonces, cuando uno viene desde un congreso internacional, ya uno viene con el chip cambiado. Yo vine con el objetivo de formar a los futuros neurocirujanos y neurocirujanas acá en Perú. Hace falta una escuela formal, una escuela en donde a la persona que esté delante tuyo sí le interese lo que vas a aprender, ¿no? Porque mañana más tarde, quién sabe, quizás te puedan dejar solo el piso y tienes que defenderlo tú como tal, ¿no? Entonces, comencé el grupo de interés en neurocirugía aquí en Asociación UPC, comencé a adentrarme un poco más en la parte académica, ya liderando pequeños webinars por mí solo, bajo la supervisión de mi maestro, el doctor Salazar, entrar a sala de operaciones, comenzar a hacer paso a paso, step by step, poco a poco, y ir acompañando a las cirugías más complejas, porque uno se necesita formar para seguir formando a la siguiente generación. Y también con distintos países. Es decir, Perú es un lugar atractivo para los extranjeros para poder dar cátedra. ¿Por qué? Porque el peruano, a pesar de sus limitaciones, etcétera, lo que vamos a encontrar en el día a día, la gran mayoría ya ha visitado el ámbito público, el ámbito privado, hay ciertas limitaciones, pero el peruano sigue teniendo un talento al momento de tener conocimientos con respecto a la anatomía. Y eso es algo que le llamó la atención al doctor Bennett. El doctor Bennett trajo a Perú modelos 3D de cráneos, valorizados aproximadamente en $40,000 cada uno, para que residentes aquí en el Perú puedan formarse, puedan recibir un entrenamiento formal, ¿no? Y eso lo desarrollamos en el Colegio Médico del Perú, acompañado con las autoridades tanto de la policía como de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, representantes del Colegio Médico, y bueno, fui parte, ¿no? Yo estuve organizando el tema de las mesas, el tema de las ubicaciones, del ambiente, transporte, etcétera, ¿no? Quizás a veces uno como estudiante puede subestimar un poco el aporte que puede hacer, ¿no? A un grupo de especialistas, pero créanme que lo mínimo que ustedes pueden aportar ya están haciendo algo mucho más grande, ¿no?
Entonces, estas son fotografías conmemorativas, donde estamos con mis maestros, estamos con el doctor Arnau y el jefe de servicio, el doctor Alberto Lema. Fue muy emocionante esta experiencia. El doctor Arnau es una persona que tiene muchas cosas que compartir. Queda pendiente una próxima visita a Perú. Y yo le prometí en lo personal que no solamente en la siguiente edición iba a encontrar residentes, sino también iba a encontrar alumnos, ¿no? Y entonces, ese ha sido mi objetivo. Mi objetivo es encontrar a los alumnos que estén dispuestos a seguir una carrera en neurocirugía y por ende, pues puedan verse beneficiados por este tipo de cursos, por este tipo de enseñanzas. Asimismo, no solamente en el laboratorio, hemos estado viendo la parte de anatomía, o sea, la parte de disecciones, etcétera, ¿no? Sino también, como les comentaba, hemos hecho una parte de impresiones, ¿no? Que también ha sido muy importante. Es el primero que lo hizo acá en el Perú. Han venido de distintos hospitales para pedirnos las referencias de cómo se hace este tipo de avances, ¿no? Y de manera muy significativa, siempre, al menos yo las veces que he estado presente en el laboratorio, siempre he podido compartir el tema de las experiencias, ¿no? Entonces, nunca podemos subestimar a un alumno, ¿no? Por la capacidad que tenga de poder compartir, poder transmitir su aprendizaje, ¿no? Que ya tenía que yo ya había completado pues, mis módulos en taller de impresión 3D. Todo esto que les he comentado, este ánimo de trabajo, este tipo de organizaciones, es lo que se enfoca en Neuroson 3D. Neuroson 3D es una empresa privada que busca un cambio en la enseñanza de la neurocirugía en el Perú. Estamos con el objetivo de que tanto residentes como estudiantes de medicina tengan una guía formal, para que cada año que ellos sigan adelante durante su carrera puedan sentirse más seguros al momento de realizar una intervención neuroquirúrgica. Entonces, como tal, Neuroson acá en Perú ha desarrollado sus propios modelos, ha desarrollado sus propios ambientes de simulación y estamos dando las cátedras pues, correspondientes a abordajes, estamos dando cátedras con respecto a técnica microquirúrgica y próximamente también lo vamos a hacer con modelos biológicos. Entonces, ¿qué es la neurocirugía para el estudiante? La neurocirugía, a veces para ustedes, puede ser algo muy complejo, algo que quizás habrán escuchado, que son muchas horas, el neurocirujano tiene un ego, el neurocirujano siempre anda solo, o sea, como ven las imágenes, no es así. Neurocirugía, por ser una especialidad larga, como por ejemplo también lo es cardiovascular, necesita ese trabajo en equipo, lo necesita. Entonces, ustedes como estudiantes complementan a la especialidad. ¿Cómo lo complementan? Porque ustedes pueden dedicar más tiempo y con el interés y ganas que tengan, pueden obtener bastantes resultados, ¿no? Como les voy a mostrar aquí. La neurocirugía para el estudiante no es solamente estar en sala de operaciones o mantenerse al margen de lo que suceda en conceptos teóricos, ¿no? Es involucrarse, es tener un buen mentor, es ir desarrollando día a día alguna destreza manual quirúrgica y por lo tanto esta amistad que se forja en el camino pues se cosecha a través de los logros, ¿no? Yo lo he desarrollado durante mi sexto año, durante mi internado, siendo médico graduado y actual segurista. Entonces, siempre el interés y las ganas nos va a hacer salir adelante. Quiero agradecer ante todo pues, a mis estudiantes de medicina. El grupo de interés en neurocirugía no sería nada sin esos tres estudiantes, que es el estudiante Rodrigo Delgado Basurco, actual alumno de sexto año, y los actuales internos, el estudiante Flor de María Ibáñez Loaiza y el estudiante extranjero mexicano Juan José Arma Morales. Durante la vida siempre hay problemas, chicos, a veces hay diferentes adversidades, ¿no? Pero siempre al mantener conceptos como la lealtad, el compañerismo y la amistad, se pueden lograr bastantes cosas, ¿no? Sin ellos no existiría el día de hoy un grupo de interés en neurocirugía, ¿no? Fuimos 4 personas donde estuvimos desarrollando diversas actividades y ahora somos más de 32 personas, ¿no? En donde el 60% son señoritas. Agradecimientos también a mis mentores, ¿no? Uno no podría hacer nada si es que no está supervisado bajo una mirada que ya tiene bastante experiencia. No creo que bastantes de mis decisiones que he tomado ya como egresado han sido muy objetivas, ¿no? Y han sido dedicadas a la especialidad
Y eso espero también ser yo para ustedes, ¿no? Para las personas que elijan neurocirugía, parte de este curso, ¿no? Como la especialidad que desean desarrollar en investigación, espero ser una guía para ustedes para explotar vuestro potencial. Si lo he logrado, si he logrado ver más lejos, ha sido porque me subí en hombros de gigantes. Yo siempre me he quedado muy agradecido con el Hospital PNP Luis N. Sáenz por haberme recibido ese medio año y poder haber desarrollado tantos conocimientos, ¿no? Dentro de vuestras instalaciones. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguien tiene alguna duda antes de pasar al concepto teórico? Este más un poco para que conozcan el tema de la neurocirugía. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algo que quisieran aportar? El tiempo premia. ¿Nadie? ¿Dijo yo? ¿No? Correcto. Entonces, chicos, vamos a comenzar con el componente teórico. Miren, en realidad, yo sé que la gran mayoría de ustedes ya están hartos de escuchar la parte teórica con respecto a la metodología de la investigación. No creo que siempre el estudiante que quiere hacer investigación recibe bastante adiestramiento, pero no sabe cómo ponerlo en práctica, ¿no? No hay alguien que le diga, mira, la parte de metodología la puedes elaborar de esta manera porque es así, no más de los ejemplos que a veces nos colocan. Entonces, la sesión del día de hoy va a ser súper dinámica. He colocado algunos artículos científicos, van a ver un QR ahí en la pantalla, lo pueden escanear, pueden descargar el artículo, pueden reflexionarlo un par de minutos e ir respondiendo pues las preguntas que vamos a ir haciendo durante la sesión. Entonces, observar e intervenir. Eso es un poco del contenido de la presentación del día de hoy. ¿Alguien reconoce cómo se llama este cruce? En Tokio, Japón, ¿no? Es el cruce de Shibuya, si no mal recuerdo, ¿no? En donde miles y miles de personas transcurren, ¿no? En su cotidianidad, ¿no? Sabemos que en Japón el tema demográfico pues, es muy amplio, bastantes personas viven allá. Sin embargo, no es algo alejado de nuestra realidad. Muy reconocibles acá y es acá en Perú, es centro de Lima, puede ser cualquier parte del centro de Lima, la verdad, ¿no? Cuando estamos en época de fiestas, entonces somos bastantes personas y no necesariamente estamos todas sanas, ¿no? Este es un censo del 2017 en donde dice que somos 31 millones de habitantes. Somos 31 millones de habitantes en donde inclusive ahí nos arroja un número que está omitido. Entonces, ¿por qué debemos conocer o por qué debemos interesarnos en la investigación? Porque, como les mencionaba anteriormente, no todas las personas son sanas, ¿no? Inclusive el MINSA, para incentivar a los médicos jóvenes, a los grupos de investigación, siempre les manda siempre prioridades nacionales de investigación. Que, bueno, como la gran mayoría conoce, quizás se ha llevado de epidemiología, está el tema de la anemia, ¿no? Por ejemplo, está el tema de la muerte materna, ¿no? Enfermedades huérfanas, ¿no? Por ejemplo, que son los, por así decirlo, los objetivos más llamativos por un tema de que por prevalencia hay más casos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Al menos nosotros como jóvenes, orientar los esfuerzos. Ninguna causa se va a visibilizar si es que no la hacemos nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, enfermedades huérfanas siempre sacan temas genéticos, el tema de hematología, ¿no? Pero necesitamos, por ejemplo, quizás algún mínimo esfuerzo en hacer craneosinostosis, que es parte del ámbito de neurocirugía. Entonces, para ello, necesitamos conocer la parte tanto teórica, ya como también la parte práctica. ¿Qué ocurre dentro de nuestros hospitales? ¿No? Con tanto acceso que tenemos al tema de las noticias, ¿no? Entonces, podemos sacar un tema de investigación que sea rentable, ¿no? Al menos en el ámbito quirúrgico. ¿Por qué? Porque necesitamos que se desarrolle investigación. El día de hoy, pues vamos a ver el tema de observacional o experimental. Pero para no hacerles muy larga, porque es un tema muy amplio, muy pesado. Yo creo que ustedes vienen más aquí para ver qué es lo que les llama la atención. Quiero que tengan en cuenta tres cosas. Número uno, la elección del diseño del estudio es una etapa compleja en la investigación. La parte metodología, por así decirlo, es la receta con la cual ustedes van a trabajar.
¿no? Si algo falla en la receta, prácticamente los resultados pueden ser omitidos, ¿correcto? ¿Qué otra consideración deben tener ustedes que son estudiantes, ¿no? Información previa, factibilidad, ética y costos. Yo creo que un trabajo bien invertido con respecto a los costos es en el tema del APC, por ejemplo, ¿no? Que creo que todos queremos publicar en una revista de alto impacto, que nuestros pares revisen nuestros trabajos, ¿no? Y el tema de los costes, yo creo que ahí es un buen destino, pero a veces, por ejemplo, cuando estamos desarrollando un protocolo de investigación, cuando están ya en el tema de las tesis, si bien pueden basarse en artículos que en el extranjero son bien llamativos, etcétera, pero el tema de costo, de implementación, de recursos, de materiales, siempre pasa desapercibido, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que sean prácticos, porque somos personas, el ser humano tiene que adaptarse a estos cambios, ¿no? Lo otro es la decisión del investigador. El investigador decide mantenerse al margen observacional o intervenir, experimental. Con esas simples tres preguntas ya podemos resumir bastante del tema que nos toca el día de hoy. Esto es a grosso modo, ¿no? En tanto observacionales tenemos descriptivos, analíticos, experimentales, tenemos los ensayos clínicos, caracterizados, de un brazo, dos brazos, cegamiento, no cegamiento, univariable, etcétera, ¿no? Es complejo, inclusive, al menos en mi experiencia que yo he estado revisando los artículos en neurocirugía, la parte metodológica, si bien es estricta, pero tienen que abrir un poco su campo a las posibilidades que son más factibles, más rápidas que sean, ¿no? Como lo que les comentaba al inicio de la presentación, tenemos que encontrar resultados lo más pronto posible, ¿no? Porque mediante esos resultados y esa satisfacción van a seguir los demás logros. Yo quiero que esta presentación sea bueno, bonito y barato. Bueno, porque el artículo debe tener calidad y rigor científico. Bonito, porque la presentación y el estilo de escritura que al menos nosotros tenemos en el pregrado debe ser atractivo y claro, no es que suficiente. Palabras técnicas a veces los confunden mucho, por eso también tenemos asesores temáticos. Y barato porque el proceso de investigación y la redacción del artículo deben ser de forma eficiente en términos de recursos financieros y temporales. O sea, estamos durante este año 2024, están comenzando el tema de ir a los hospitales, van a comprar implementos, o sea, quizás desde el punto de vista práctico, si el participar dentro de este tipo de cursos tienen que verlo atractivo, si no lo van a dejar, ¿no? Lo van a dejar como tal. Y si ustedes quedan en una plaza, desestiman a otra persona para que no logre pues, ese objetivo, quizás si tiene ese cambio de visión, pues, ¿no? Conceptos claves, nada más para mencionar. En los estudios observacionales, como su nombre lo dice, se observan y describen los sujetos y las variables que se observan. No tiene lugar ningún tratamiento o intervención, salvo la continuación del flujo normal de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que se permite vamos a tener que los sujetos son sometidos a tratamientos o intervenciones basadas en un plan preestablecido. Es decir, la parte metodológica es mucho más rigurosa. Y aquí justo se está viendo el tema del cegamiento. Por lo tanto, al personal sanitario no se le permite continuar con su atención rutinaria, sino ya lo que tiene predeterminado como tal, ¿ya? La idea principal del estudio experimental, como les mencionaba, era eliminar el tema del sesgo, ¿no? Se implica si el estudio implica seres humanos, se le conoce como ensayo clínico, por lo tanto, tiene que pasar por comité de ética, y los que vamos a hablar de manera generalizada, sin ánimos de confundirlos ni aburrirlos, es el ensayo de controles concurrentes independientes, los ensayos de autocontroles, los más comunes, los ensayos con controles externos y ensayos no controlados. Estudios de serie de caso. Observa y describe a los sujetos. Puede tener lugar durante un periodo definido o un instante de tiempo. Es puramente analítico y no requiere una hipótesis de investigación. Y suele utilizarse para identificar observaciones interesantes para futuras investigaciones o planificaciones.
Les traigo este artículo, Historical Resection of Large Primary Draws in Idiomas. Si alguien quiere participar de la sesión de clase, puede escanear el QR para tener acceso al artículo. ¿Correcto? Vamos a darles un par de minutos. Entonces, un reporte de caso, en mi experiencia, es algo que un estudiante de medicina puede hacer por sí solo, si es que tiene la información adecuada y la guía adecuada, y si es que conoce y comprende el caso, así como tal. ¿Por qué? Durante su formación, el tema de la anamnesis, el examen físico, la interpretación de imagen, eso es lo que es un reporte de caso, ¿no? Al menos en mi presentación, he omitido el reporte de caso individual de solamente uno, sino la serie de casos, que al menos en neurocirugía es un poquito más atractivo, ¿no? Entonces, porque como muy bien lo mencionamos, no hay una hipótesis como tal, ¿correcto? Entonces, creo que han tenido el tiempo para poder ver el artículo. Protección quirúrgica de meningiomas intraóseos primarios y grandes. Observa y describe los sujetos. Son 6 casos. Si van revisando la parte de metodología, son 5 hombres y una mujer. Puede tener lugar durante un periodo definido o un instante en el tiempo. Está realizando este estudio en el 10º Departamento de Neurología del Hospital Quintana de Medellín de la Universidad Médica Capital en China. ¿No? Vamos relacionando. Es puramente analítico y no requiere hipótesis de investigación. Y ahí que dice en la parte en la parte de introducción, no recuerdo, se revisaron las características clínicas, el tratamiento y el pronóstico de 6 pacientes con meningiomas intraóseos primarios de más de 5 centímetros de diámetro. Y suele utilizarse para identificar observaciones interesantes para futuras investigaciones. Se eligió una incisión en herradura o coronaria más la incisión Mercedes-Benz para exponer el hueso del cráneo. Las incisiones tipo Mercedes-Benz lo pueden ver en patología abdominal. Es patología abdominal, patología torácica, ¿no? Pero ellos, al menos en China, los asiáticos siempre son bien curiosos, siempre tienen formas de innovar, ¿no? Por ejemplo, no sé si acá hay gente que es fan del anime, ahí se han, en la revista de columna de Asia, se han empeñado en hacer acrónimos con las manos. Y, por ejemplo, hace poco revisé que habían utilizado un jiu-jitsu de Naruto para identificar las variaciones del polígono de Willis en la circulación anterior. Cosa que es bien curiosa, ¿no? O sea, su forma de aprendizaje es bien curiosa, pero es algo que lo reportan como tal. O sea, son los primeros. Ese es, por así decirlo, lo llamativo de, ¿no? Pero se les ocurrió. Esta es la famosa, ¿no? Todos conocemos el logo de Mercedes-Benz como tal, solamente que hasta oblicua y lo han hecho de esta forma y han hecho la recepción como tal, ¿no? O sea, para algunos puede decir, pero doctor, ¿por qué se reporta eso? Es la primera vez que lo están haciendo en una patología craniana. Es la primera, o sea, ellos describen cómo lo han hecho en patología de cráneo y lo quieren reportar, porque son meningiomas intraóseos primarios. Es llamativo, es bonito, es interesante. Les sirve a ustedes para tener esa facilidad de comunicar cuando ustedes hagan sus historias clínicas. Y obviamente en la parte de discusión, al menos en lo personal, yo siempre valoro cuando los estudiantes traen los artículos más actualizados, ¿no? Por ejemplo, si hay algo que la evidencia dice que el tratamiento se hace de esta manera o no, o quizás alguna nueva técnica quirúrgica que han hecho, como por ejemplo esta, ¿no? Es válido, es válido. A pesar de que se mencione de que la serie de casos son el nivel más bajo, siempre creo que es la parte más rica cuando uno está rotando en los hospitales, ¿no? A veces uno no tiene idea qué hacer y por ahí busca de casos, más o menos me estoy yendo a la terapéutica, va viendo lo que está diciendo, porque no solamente la serie de casos viene y te explica como tal, sino algunas vienen acompañadas con revisión de la literatura, y eso también va resumiendo, o sea, es un artículo descriptivo / narrativo, y eso va apoyando a las futuras generaciones, por así decirlo, ¿no? El tema de resúmenes, ¿no? Que a veces en nuestros libros no los tenemos, ¿no? Y eso es lo interesante de esta serie de casos. Al menos, antes de pasar al otro, son prácticos, son sencillos, son realizables y se pueden realizar durante esta primera fase, ¿no? Que es de publicación científica acá en Sociedades. Las 3 B. Bueno, ahorita. Con respecto a los estudios de casos y controles,
para que vayan descargando el artículo. Acá estamos seleccionando en función a la presencia de casos y ausencia de un resultado. ¿No? O sea, son los controles, o también dicho pues de una enfermedad. Mira hacia atrás en el tiempo para encontrar variables y factores de riesgo que difieran entre los grupos, ¿no? Y por último, puede intentar determinar la relación entre la exposición a los factores de riesgo, o en realidad pues cualquier variable que tú estés midiendo, y la enfermedad. El artículo es sobre la cirugía para glioblastoma multiforme recidivante, ¿no? Ahora, casos y controles es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque tú le estás, por así decirlo, negando, ¿no? Por así decirlo, no estás realizando un procedimiento porque necesitas tu grupo de control. Quizás en algunos casos sí lo necesiten, ¿no? Quizás en algunos casos sí sea determinante. Estamos hablando del glioblastoma, estamos hablando del glioblastoma multiforme, que es un tumor. Estamos hablando que es recidivante, es decir, que ha ocurrido por segunda, por tercera vez. Y la otra palabra que nos reúne el día que es la cirugía, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué dice nuestro texto que ustedes han estado descargando? Los criterios de inclusión incluyeron a todos los pacientes adultos jóvenes, es decir, vamos teniendo criterios, ¿no? Con glioblastoma multiforme de tipo tal, ¿no? Del IDL, inclusive hay un tema de la parte bioquímica involucrado, que se han sometido a resección quirúrgica por recurrencia del glioblastoma multiforme, ¿no? Así como también tenemos, ese sería nuestro caso, ¿no? Ahora, los que se están excluyendo para que no sean casos son los menores de 18 años. O sea, van ven lo importante que es la parte metodológica, cómo lo tienen que aplicar como tal. Es decir, un error muy común es cuando ustedes van describiendo el tema de su ser. Todo el mundo se concentra en qué tipo de muestreo va a ser. Doctor, tengo un estudio de prevalencia, doctor, porque aquí, acá, te puedo hacer, yo tengo una base de datos resultados, ¿no? Pero al momento de ver el tema de los criterios de inclusión y exclusión, si es que no se conoce la parte teórica, tenemos eso. Y es ahí donde tenemos los problemas. Grupo control, emparejado compuesto por pacientes adultos con glioblastoma multiforme de tipo salvaje y de hecho primario que tenían enfermedad recurrente y no se sometieron a resección quirúrgica. Ahí tenemos, ¿no? Obviamente que desde un punto de vista teórico, se describe un poco más en la parte metodológica para que ya lo lean en casa, ¿ya? Pero es muy importante el tema de la selección como tal, ¿no? Por ejemplo, hace poco en el grupo de interés tuvimos una observación muy interesante de una alumna de la Norbert Wiener que nos mencionaba el por qué este es el estudio que les había, era una cirugía entre percutáneos y cirugía abierta, ¿no? ¿Cuál fue el criterio para poder decidir así como tal, ¿no? Que es válido, o sea, hay algunas cosas en cirugía que son simplemente lógicas, ¿no? Algo con consecuencias. Y la respuesta era de que el tema económico, porque la institución en donde se estaba realizando era ámbito privado, se les ofrece las alternativas, claro, hay mejores opciones, pero eso siempre va de la mano de la decisión del paciente, ¿no? Uno cumple con informar como tal, ¿no? Entonces, esas apreciaciones son válidas, chicos. Ustedes tienen que, si van a elegir un caso sin controles, tienen que sumergirse en el tema, ser luchos totalmente con el tema y proponer qué cosas se nos pueden estar escapando por el tema del sesgo. En este caso, pues está viendo hacia de manera retrospectiva, ya tenemos los criterios, inclusive están midiendo mediante una puntuación de rendimiento de Karnoff, ya pues una variable cuantitativa, ¿no? Entonces están viendo que la edad con tanto la puntuación de rendimiento de Karnoff son factores de pronóstico conocidos para el glioblastoma recién diagnosticado. Ese es un concepto teórico que nos está evitando un sesgo. ¿Por qué? Porque ya está descrito, ¿no? Y por último, puede determinar la relación entre la exposición de los factores. El aumento de esta prevalencia en esta media que nosotros estamos viendo en la cohorte quirúrgica y este valor de P, por supuesto que nos está indicando de que hay una mejor supervivencia siempre y cuando ocurra la cirugía, ¿no? Porque hemos visto lo contrario en esta estimación de acá. Por eso tiene una asociación como tal. Y si ya han descargado el artículo, verán que los demás valores que se intentan asociar en el artículo científico no tienen una asociación estadísticamente significativa.
¿Y ellos qué han hecho? ¿No? Ese es también un poco de la parte del asesor metodológico. Intentan ver de qué otra forma se pueden agrupar las variables. ¿No? En este caso me parece que no solamente hicieron una cohorte de no cirugía y sí cirugía, sino también han hecho el tema en un tiempo y han hecho un hazard rating, o sea, ya evaluarlo desde un punto de vista de solamente supervivencia, ¿no? Es por eso que es importante, cuando tenemos la parte metodológica, ser estrictos y usarla así como tal, ¿no? Pero siempre el reportar al menos un hallazgo o cero hallazgos también es significativo, porque hay estudiantes que dicen, doctor, pero nada ha habido asociación. Claro, está bien reportar negativo, porque estás comunicando a la comunidad científica que mediante tu trabajo no hay asociación. Ellos ya no van a tomarse el tiempo de ir por ese camino, sino van a tomar otro. Y es válido, es totalmente válido, y es algo que se tiene que perder el miedo. ¿Cuál es el inconveniente de los estudios de casos y controles? La confusión, el factor de confusión. Es decir, una falsa asociación entre la exposición y el resultado, ¿no? Por ejemplo, asociación entre ingesta de alcohol y enfermedades cardíacas. Pero un factor de confusión puede ser el tabaquismo, porque también puede ocasionar una enfermedad cardíaca, como la dilatación. Y esto puede distorsionar los resultados. Es decir, es muy bueno tener una serie de casos y controles, pero desde el punto de vista metodológico siempre tenemos que defenderlo correctamente, porque la exposición y el resultado, como ven en la imagen de acá, están correlacionados. Sin embargo, ambos pueden caer en esto, en el factor de confusión. Pero asimismo, con esta ligera limitación, también se puede trabajar, se pueden dar resultados con las tres, bueno, bonito, ¿no? Muy práctico de trabajar. Seguimos con los estudios transversales. Aquí les dejo para que descarguen el artículo. Los estudios transversales, siempre hay una confusión en la gran mayoría. La parte de estudios transversales sí o sí corresponde a la parte observacional, que es el grande, ¿no? Pero también se puede hacer un estudio transversal desde el punto de vista analítico, ¿no? Se puede, es como que una característica adicional. Sin embargo, para propósitos de esta explicación el día de hoy, yo me refiero a estudios transversales a los netamente descriptivos. Es decir, doctor, ¿se puede publicar un descriptivo solamente con prevalencias? Con una ligera inclinación, quizás en la discusión se pueda sospechar algo, no de acuerdo a los resultados que hay, pero ¿es válido reportar un descriptivo? Por supuesto que sí. Algo que no está muy normalizado en nuestro país es tener bases de datos nacionales. Creo que las bases de datos nacionales siempre se quedan por parte pues, ¿no? del Estado, del sistema que ellos tienen, pero en otros países es algo público, ¿ya? Puede haber el tema de pedir los permisos, ir a la página adecuada, en los registros demográficos, etcétera, sí, se puede. Pero hacer una fotografía de, digamos, de un X y Z enfermedad en ese determinado tiempo, a veces puede ser un poco complicado. Sin embargo, yo considero en lo personal que al menos en neurocirugía nos hace falta, nos hace falta. Hay muchas, bueno, el sistema de salud a veces lidia con bastantes carencias, es algo a veces que no es netamente administrativo, sino que es un tema político, pero si no demostramos con evidencia cuál es la enfermedad más prevalente, cuál es la opinión del público en general con respecto a un tema, dejamos de darle importancia a esa captura en el espacio-tiempo. Entonces, es válido y es práctico también de hacer. A ver, ¿qué dice? Dice identificación a una población o subpoblación en lugar de individuos. Tiene lugar en un momento dado o durante un periodo relativamente corto. Puede medir una serie de variables entre grupos al mismo tiempo. Suele realizarse en forma de encuesta. Es rápida, fácil, rentable. Se incluyen otros diseños de estudio, como lo estábamos mencionando al inicio, en el tema de estudios, casos, controles y cohortes. Y se utiliza para medir la prevalencia de un resultado o una enfermedad, es decir, estudios epidemiológicos.
las conferencias de neurocirugía que se benefician de un enfoque de clase invertida. Esto fue un boom en el año 2016 desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Creo que las aulas invertidas en la época de la pandemia sí fue algo más complicado, ¿no? Porque al menos en el ambiente presencial es mucho más llevadero este tipo de pedagogías, ¿correcto? Al menos lo que sí quiero que vean de este tipo de estudios es que si es que han podido descargar el artículo científico, es que hay una persona superior, o sea, una persona con más experiencia, perdón, que es el neurocirujano y un residente, ¿no? En los cuales ambos están inmersos en estas conferencias, ¿no? A los estudiantes. ¿A quiénes se les enfocó? Se enfocó a 225 estudiantes de medicina de tercer y cuarto año en su rotación de neurología. Ojo, ojo, de neurología. La encuesta inicial evaluó la preferencia por actividades específicas de aprendizaje activo y la encuesta final evaluó la satisfacción con la experiencia. Es decir, estamos viendo al alumno le agrada o le desagrada este tipo de pedagogías. ¿Cómo creen que se desarrolla, ¿no? O cómo se actualiza el tema de la pedagogía, ¿no? Inclusive la que nosotros mismos impartimos acá en nuestras aulas, ¿no? Que si nosotros no hacemos este tipo de estudios, si los pedagogos no innovan al momento de hacer ese tipo de cambios o adaptaciones de algunas maneras de impartir clases, simplemente no habría evidencia, ¿no? No habría evidencia. Y como todo, absolutamente todo, tiene una escala de medición, puede hacerlo. En este caso, lo hacen con una escala Likert, ¿no? Al inicio de su sesión de aula invertida, ¿no? Entonces, se han cumplido los 5 supuestos que hemos hablado de los estudios transversales. ¿Cuáles son los posibles inconvenientes de los estudios transversales? Porque la gran mayoría sí tienen un par de apreciaciones. El sesgo de respuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque es más probable que algunas personas con X o Y características respondan de manera inadecuada, algo que con buena voluntad queremos observar, ¿no? Por ejemplo, acá he colocado un ejemplo de seronegativos, más propensos a responder sobre su estado serológico versus los seropositivos, ¿no? Ahora, otro es el tema de las dificultades técnicas, ¿no? En el momento de utilizar un aplicativo, o también la edad, ¿no? A veces cuando uno se expresa o habla de manera más apropiada, más escalonada, al que están entrevistando o al involucrado no lo capta, ¿no? Es por eso que siempre tiene que haber un feedback cuando ustedes tengan el tema de sus encuestas, ¿ya? Eso es uno. Dos, son las consecuencias del sesgo. Es decir, estamos tomando una fotografía de lo que opina una población en un determinado tiempo bajo una exposición determinada, así como tal, ¿no? Entonces, uno a través de eso puede adelantar, puede apresurar conclusiones que no necesariamente son ciertas, ¿no? O sea, son inapropiadas. Por lo tanto, esto causa un gran impacto, porque normalmente uno puede tener 1000 encuestas, ¿no? Entonces, si las 1000 encuestas tienen este sesgo con respecto al resultado, ya esta intervención prácticamente no concuerda. ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir es que cuando se utiliza este tipo de estudio hay que tener un control básico. O sea, ¿qué se espera? Por ejemplo, en la pandemia, ¿han visto en Netflix Lenox Hill Hospital? Es una serie médica donde hablan de neurocirugía, de obstetricia y de emergencia. Por ejemplo, el doctor Randy, lo que hizo durante la pandemia, que trabaja allá en Nueva York en el hospital de Knox Hill, él hizo una conferencia de neurocirugía que abarcó prácticamente a toda América Latina. Y durante su organización, él se dio cuenta que varios de sus fellows iban a exponer eran latinos, ¿no? Y se dio cuenta que la cantidad de registrados que son latinos, que venían justo por escuchar a estos doctores, podía tener un sesgo, porque recuerden que allá en Estados Unidos se estudia medicina 4 años, acá se estudia 7, en México se estudia 6, en Bolivia se estudia 6. Ujú. Entonces, para ellos, al momento de homogeneizar su encuesta, han tenido bastantes, por así decirlo, controles, ¿no? Preguntas repetitivas, etcétera. Esto lo discutimos hace un par de meses en el grupo de interés
y nos dimos cuenta que sí es importante tener ese tipo de controles, a pesar de que sea una encuesta extensa, ¿no? Creo que los que han estado en Women in Neurosurgery, en Neuroscience, perdón, en este evento que hicimos hace un par de semanas, se han dado cuenta que la encuesta creo que tenían 80 preguntas, ¿no? Porque hemos pasado también el tema de los confusores. Entonces, disminuir el sesgo, tenemos más o menos lo que podemos esperar de este tipo de exposiciones ante la XYZ intervención, entonces funciona más práctico. Y por último, la separación de causa y efecto. Es decir, acá no estamos descubriendo algo totalmente llamativo, sino estamos sugiriendo como tal. Este hallazgo tiene que ser correctamente interpretado, va correlacionado con la parte de tiempo, ya en qué momento se está dando esta ponencia, y bueno, no es inferir ese tipo de resultados, al menos si es que lo utilizan en la discusión de otro artículo científico, es muy poco llamativo, ¿no? Le quita la parte enriquecedora del trabajo, ¿no? Hay que ser conclusión, perdón, la parte de discusión y conclusión tienen que ser cosas bien puntuales, hallazgos nuevos, orientaciones nuevas, algo que no necesariamente van a tener que citar, y la parte de conclusión se dirige a que durante este tiempo X población se interesó en tal cosa, nada más. Sin embargo, a pesar de estas tres limitaciones que hemos comentado, igual es como lo que veíamos en el objetivo, es bueno, bonito y barato, y se puede realizar. Es muy práctico, eh, hay temas muy interesantes que es necesario conocer del estudiante de medicina peruano, ¿no? Estudios de cohortes. Vamos a dejarles el QR para que lo vayan descargando. Los estudios de cohortes, esto sí, necesitamos bases de datos totalmente homogéneas, necesitamos bases de datos correctas, bases de datos que podamos inferir que nos da un resultado aparentemente significativo, ¿no? Es decir, uno, como investigador, tiene que saber en qué momento va a poder utilizar correctamente su fuente de información como tal, ¿no? Entonces, al menos en este caso, en donde tenemos a un centro médico brasileño que está reportando la cranectomía descompresiva para infarto maligno. Han anotado 145 casos. ¿Qué tenemos? Se analizan las características quirúrgicas asociadas con el pronóstico en 145 pacientes sometidos a cranectomía descompresiva entre los años 2013 y 2018, evaluando su evolución de alta clínica a los 6-12 meses de alta, ¿no? Entonces, esto cumple como observacional. Estamos viendo hacia atrás, es decir, es un análisis retrospectivo y estamos escribiendo, ¿no? Eso es lo correcto. Aquí la gran mayoría de los errores que tienen los estudiantes es que los objetivos, cuando estamos con un estudio de cohortes, cada objetivo es igual a una tabla, es decir, la primera siempre va a ser la parte de prevalencia, la segunda y la tercera ya vienen las asociaciones. Es decir, de acuerdo a tus objetivos específicos, tú vas a tener la cantidad de cuadros y por lo tanto tus resultados, ¿no? Ahora, si es que hay una asociación o no hay una asociación, eso es otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos hablando de 145 casos que desde el punto de vista estadístico eh, es algo débil, ¿correcto? Es algo débil, pero recordemos de que hay patologías que no necesariamente van a ser tan comunes, ¿no? Como en el caso de un infarto maligno, pues, ¿no? Como tal, que ocurre que es una prevalencia relativamente baja, ¿no? Entonces, hay que analizarlo. Aquí, quizás un consejo para los que están llevando sus tesis, hay que ver correctamente hacia dónde estamos mirando. ¿Por qué? De forma retrospectiva, cuando ya tenemos una base de datos, es sumamente sencillo, chicos. Es simplemente cotejar que ustedes comprenden el tema, ¿sí? Tal cual, una serie de exposiciones en donde si ustedes lo comprenden como tal, ya pueden ir avanzando en el tema de la discusión. ¿Por qué? Porque van a poder de forma más práctica interpretar los resultados, porque tienen tiempo, porque ya pasó, el análisis ya se hizo, la recolección ya se hizo. Sin embargo, eso no lo van a tener en una corte prospectiva. Tengo bastantes estudiantes que durante el camino de su recolección de datos, uno, pierden el interés, otro, quieren analizar una variable extra y por ahí ya van chocando el tema de los tiempos,
el tema de qué dedicación se le va a dar al paciente, el tema del seguimiento. Si bien una corte retrospectiva está más, tiene más sesgos, eh, está delimitado que tú tengas una base de datos completa, fidedigna, ¿no? Tal cual extraída de los registros clínicos, pero en una corte retrospectiva tú tienes mucho más control, ¿no? Es decir, ¿es de una mejor calidad? Sí, pero va a depender de tu grado de compromiso. Para propósitos de este curso que está ofreciendo Asociación OPC, yo opino que la parte retrospectiva puede ser algo muy atractivo para ustedes, porque estamos queriendo que sean resultados lo más pronto posible, pero el retrospectivo también se puede hacer para los estudiantes más comprometidos. Lo último, para pasar al siguiente tema, es que el término cohorte es solamente un grupo de sujetos con algún rasgo común, ¿no? Pero a veces en los artículos científicos se utiliza indistintivamente, ¿ya? Así que siempre cuando tengan alguna duda con respecto a la parte metodológica, siempre hacerlo saber para ver qué tipo de enfoque, porque la gran mayoría de textos que ustedes leen, lo leen en inglés, y eso es una felicitación para ustedes, pero hay que saberlo interpretar de acuerdo al contexto en donde esté ubicado en nuestro artículo científico. Finalmente, vamos a hablar sobre los estudios experimentales. Ustedes tienen la suerte de que aquí en UPC se pueden hacer tesis experimentales, ¿no? Hay un cierto interés por los grupos de investigación que tiene el mismo UPC, porque en la parte experimental tú intervienes, no estás, o sea, no estás solamente observando, tú ahí intervienes. Un estudio experimental te garantiza pues un sobresaliente, ¿no? Porque de todas formas dedica tiempo, la preparación también dedica tiempo, el tema teórico, el tema de tus variables que tú vas a realizar es mucho más complejo. Por lo tanto, requiere también desde el punto de vista económico. Quizás para algunos sea un poco más práctico el tema experimental, para mí en algún momento lo fue, porque no estás expuesto a recolectar bases de datos, hay tema de exposiciones en los comités de éticas, tanto acá en la universidad como en el ámbito hospitalario. Sí, es un poquito más complejo, pero hacer una tesis experimental acá en Perú es algo muy digno de resaltar. Aquí nosotros tenemos diferentes grupos, podemos, pero al menos uno tiene que ser de control. Ojo, ojo, el estudio experimental tiene como objetivo que ya no haya ningún sesgo, que podamos delimitar mejor las cosas, ¿no? Todos los cambios que tú realices al momento de tu estudio experimental tienen que estar descritos en tu parte metodológica, ¿ok? Y por último, hay que conocer dos conceptos, aleatorización y sedamento. Una verdadera aleatorización para reducir el sesgo. Número uno. Cada miembro de la población debe tener la misma oportunidad de ser incluido en un grupo de muestra. ¿Ya? Se necesita una lista completa de la población y un método de selección aleatorio. Y todos los participantes deben tener las mismas oportunidades y ser seleccionados de forma no sesgada. Y de esta forma validamos nuestra aleatorización. Un estudio aleatorizado tiene más rigor científico, sí. Se puede extraer mucho más datos, una inferencia más correcta, sí. Es más complejo, también. Con respecto al segamiento, el segamiento se refiere a que los pacientes no conocen su grupo de asignación, no saben si es que van a recibir o no la intervención. En la gran mayoría de casos de los lectores que usted ve, el tratamiento. En un ensayo doble ciego, ni los participantes ni nosotros conocemos el grupo de asignación. Y ahora yo les pregunto, ¿esto se podrá hacer en el ámbito quirúrgico? No, un poco complejo, ¿no? Sería que el cirujano que realice la intervención no sea uno de las personas que estén involucrados en el proyecto, ¿no? Así como tal. No, o sea, de preferencia no se haría, pues, ¿no? O sea, pero sí es posible. Yo al menos en el artículo que les he traído el día de hoy, sí ha sido posible, ¿ya? Entonces, obviamente, el ensayo controlable realizado a doble ciego se considera el pináculo de la investigación clínica. ¿Por qué? Porque ya estamos dando pruebas sólidas para demostrar la causalidad. ¿Por qué? No tenemos sesgos. Solamente son 4 que me gustaría que se lleven a paz. O sea, no se compliquen de más.
Creo que si es que en algún momento ustedes quieren dedicar a la parte de investigación clínica, ahí sí tendrían que dar un poquito más de punch a estos conceptos, ¿va? Número uno, ensayo con controles concurrentes independientes, es decir, que los controles incluyen al mismo tiempo que los participantes y los datos se recogen simultáneamente. Es decir, ninguno de los participantes puede estar en ambos grupos, inclusive los gemelos homocigotos, hay unos conceptos genéticos que ahí también entran, pero no se compliquen. Ensayos con autocontroles. Sujetos actúan como grupos de control y también grupos de tratamiento. Y los datos recopilados son antes y después de la intervención. Y de ahí están los ensayos con controles externos, en donde se compara el grupo de intervención actual con un grupo externo. Por ejemplo, cuando la literatura ya lo reporta así como tal, puede ser considerado como un grupo externo cuando ya hay un rigor científico que lo demuestra. Y por último, los ensayos no controlados, es decir, es una intervención sin controles, todos los pacientes reciben la misma intervención y se observan los resultados. Este artículo es un estudio experimental, fue desarrollado en Suiza, si no mal recuerdo. Este es el QR para que lo puedan descargar. Y para que no se compliquen, al menos en este tema de la autorización, es necesario al momento de proponer una nueva terapéutica. Al menos en el ámbito quirúrgico, siempre se repite esa misma constante, ¿no? Necesita tiempo, sí, necesita inscribirse en los ensayos clínicos autorizados, que hay una página que es a nivel mundial, también. Tiene que pasar por comité de ética, por supuesto que sí, creo que hasta por 3 tienen que pasar. Es un poquito más complejo. Entonces, este estudio de aquí es un estudio de ensayo clínico abierto con autocontroles, ¿no? Porque aquí estamos evaluando la seguridad y eficacia de la potencial de la risotomía dorsal selectiva en pacientes con espasticidad crónica inducida por lesión medular. Los pacientes fueron asignados al mismo brazo de intervención y se sometieron a la risotomía dorsal selectiva. ¿Cuál fue el objetivo principal? Evaluar el perfil de seguridad de la risotomía dorsal selectiva, mientras que los objetivos secundarios fueron la evaluación de la espasticidad, la independencia funcional y la calidad de vida antes y después del procedimiento. Por ejemplo, este tema parte mucho de la parte teórica, porque este tipo de procedimientos ya se utilizaba para la parte pediátrica, en la parálisis espástica infantil, si no mal recuerdo, y ellos intentaron hacerlo, pero en adultos, ¿no? Y si bien no había literatura previa, lo propusieron como tal, y tuvieron muy buenos resultados, ya que los resultados mostraron que fue segura, potencialmente efectiva, y que el tratamiento de la plasticidad inducida por lesión medular, así tal cual, pero es más complejo, o sea, a lo que voy es que quizás para un alumno extremadamente comprometido, esto sea un gol, ¿no? Porque como le estamos hablando, es algo de rigor científico, algo que nos va a dar un concepto teórico invaluable y que se va a citar miles y miles de veces, pues, ¿no? Pero toma tiempo y es un compromiso de los autores seguir con este proyecto, pero de todas formas es necesario que lo sepan, ¿no? Porque creo que la gran mayoría de ustedes tiene diferentes gustos, ¿no? Diferentes preferencias, y el conocer, tanto observacionales como experimentales, se pueden sentir cómodos pues, con uno o con otro, ¿no? Así tal cual. Entonces, conózcanlo. Si es que es realmente su interés, quizás para los que se dediquen o se vayan a la parte de neurocirugía, toquemos un poco más de los estudios experimentales, ¿no? Porque, por ejemplo, también hay simulaciones basadas en el laboratorio, ¿no? Ustedes saben que hay patologías como el neuroblastoma, el Parkinson, que sus bases moleculares están formalmente descritas y se están buscando tentativas dianas terapéuticas. Y esos son controles de laboratorio, un poco más amplio, más años, un poco más de compromiso, pero es posible, es dable, y lo pueden hacer desde su casa, una computadora, siempre educándose desde el punto de vista teórico, ¿no? Eso lo vamos a profundizar para los chicos que queden en el grupo de neurocirugía, ¿ya? En conclusión, los estudios observacionales son fundamentales para identificar asociaciones entre variables en entornos naturales, pero no puede establecer causalidad. ¿Qué quiero decir? Los entornos naturales son situaciones en las que los investigadores observan, registran eventos tal cual como ocurren, sin intervenir, sin manipular ninguna variable. En cambio,
Los estudios experimentales sí permiten controlar estas variables, establecer relaciones causales, pero a menudo requieren que la manipulación sea totalmente controlada y, por supuesto, ética, ¿ya? Lo que puede limitar su aplicación como tal. Entonces, ¿con qué tenemos que irnos el día de hoy? Que es crucial conocer tanto fortalezas como limitaciones de cada tipo de estudios para interpretar los resultados y tomar decisiones basadas en evidencia, ¿no? Sin embargo, tanto estudios observacionales como experimentales son un avance en el conocimiento científico y la toma de decisiones de práctica clínica, ¿no? Desde una serie de casos hasta el ensayo clínico autorizado, así como tal. El Centro de Entrenamiento Microquirúrgico altamente especializado en neurosón 3D, ese es mi equipo de trabajo. Estamos en la imagen de la derecha está el doctor Yoshimar, el doctor Salazar, el doctor Díaz. Todos son bienvenidos a los que quieran formarse en la parte de neurocirugía. ¿No? Yo siempre muy agradecido con mis maestros que me han introducido al mundo de la neurocirugía y gracias a ello ahora yo puedo apoyarlos a ustedes, ¿no? Entonces les dejo con esta frase de Benjamin Franklin: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Muchas gracias, chicos. ¿Alguna duda, chicos? Tenemos media horita para las preguntas. ¿Quién quiere ser neurocirujano? 1, 2, 3 incautos, 4 incautos. Muy bien. ¿Saben? Cuando yo estuve en quinto año, el compañero Rodrigo fue el que me escribió. Él estaba en segundo, tercer año. Si no fuera por ese mensaje, tampoco no me hubiera acordado que necesitaba enseñar esos conocimientos, ¿no? Entonces, consejo para todos ustedes, siempre estén atentos a las necesidades de sus hermanos menores, porque de ello también depende el avance, ¿no? Somos ya, UPC quizás tiene una limitación, ¿no? Pues son las pocas promociones y son los pocos los contactos que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, Cayetano, San Martín, se rotar de diferentes partes, pero lo que nosotros nos hace más especial es de que los contactos que tenemos serán pocos, pero son muy buenos. Yo no creo que ningún exalumno de UPC les niegue a un poco de su experiencia, conocimientos y darles oportunidades, ¿no? Porque creo que definitivamente si están aquí dando su tiempo, tratando de aprender, pues lo merecen como tal. ¿Correcto, chicos? Hay un pretest que me dijo Ricardo que les haga llegar. No sé si pueden entrar a un post-test. Si pueden entrar a su aplicativo Socrates, por favor. Socrates Study Scan. Y los que estén interesados en neurocirugía se quedan porque también les he hecho un test. ¿Puedes conectar? Sí, sí. Pero sí están decididos por una rama quirúrgica, me imagino. Sí, ¿no? Porque si no están en neurocirugía, se van con el doctor Rodrigo, ¿no? A trauma. Porque los veo tristes, chicos. ¿Qué pasa la primera semana? Deben estar felices, deben estar. ¿Quiénes están yendo a los hospitales? Casi todos. ¿A quién le ha tocado en ATE? En ATE. Próximamente. Muchas veces es muy triste. Que es lejísimo. ¿Cómo vas a llegar a las 3 a las clases? Importante. ¿Y qué tal el cambio a la parte hospitalaria? Un poquito. ¿Sí? ¿Tú crees? No. Lo que sucede es que han necesitado una buena motivación.
una buena motivación para estudiar esos temas. Al menos en mis tiempos, cuando me tocó llevar epidemiología, las clases teóricas las daba el doctor Luis Suárez, obvio, y que fue viceministro, era académico. Inclusive, me acuerdo que cuando fue el tema del COVID, yo estaba en la jornada académica. Yo le pregunté al doctor, le digo, doctor, no, vamos a hablar acerca del COVID. Y ahí vino ese tema, pues, mira todo lo que nos hizo, pues, ¿no? Pero sus exposiciones eran bien bacanas. Inclusive, cuando llevábamos externado de salud comunitaria, o sea, lo que él hacía en la parte pública, prácticamente eran los conceptos que nosotros aprendíamos dentro de nuestra rotación. Era bien bonito, ¿no? Porque sí ves el cambio. Yo creo que un error que hace la gran mayoría de la gente que expone estos temas es que lo relaciona con la salud pública, ¿no? Y cuando uno piensa en salud pública, piensa en anemia, ¿no? Piensa en desnutrición, y uno dice, bueno, pues ya apenas se va a averiguar, ¿no? O sea, así tal cual, pero cuando ya ves, por ejemplo, ahorita que estamos, al menos en la cirugía, en lo mínimamente invasivo, les va a volar la cabeza, ¿no? Súper interesante, es súper interesante. Ya todos están en el Sócrates, que le voy a iniciar. Sí, Ya, el pero aula se llama Yataco 545. Yataco 545. ¿En Sócrates? Sí. Así, mira. Yataco. Yataco 5455. Perdón. ¿cuánto, cómo? Yataco 5455. Ya, sí, sí, a ver, están entrando ya. Son 10 preguntitas facilitas que viene para su examen. 455. Hasta las 4:40 vamos a ver. Tanto.
5 minutos. Un minuto, chicos. Acabando.